En la clase de hoy se van a explicar los grupos sanguíneos. Tened en cuenta una cosa, esto no viene en el libro, pero es algo que yo creo que es muy importante que conozcáis porque es uno de los apartados más prácticos que tiene el sistema circulatorio, que es saber a quién puede dar sangre, qué persona a qué. Entonces, para ello es necesario explicarlo. Tened en cuenta una cosa, que estos apuntes los encontraréis en el tablón del Classroom, pero que no hace falta sabérselo al dedillo. No, esto es más práctico que algo teórico, pero para hacer la práctica bien hay que saberse la teoría. Al final, la pregunta del examen constará en el que yo os preguntaré el tal grupo sanguíneo a quién puede dar y de quién puede recibir. Os pondré ejemplos prácticos al final. Por lo tanto, lo dicho, esto es algo más práctico que teórico. Es necesario explicar la teoría previamente, pero que no hay que sabérselo al dedillo, hay que comprenderlo. Ahora tendréis que empezar a leer vosotros, pero bueno, como estoy sola, pues los leo yo. Esta clase en realidad son las que tenéis que recuperar por el viaje de intercambio a Holanda, pero además que está el día lluvioso y de esta manera lo hubiera tenido que grabar. Así la tenéis grabada y la podéis escuchar en cualquier momento y recordar en cualquier momento, porque sí es verdad que es algo que lo podéis entender fácilmente y luego olvidar también a la vez fácilmente. Pues aquí queda constancia para siempre y cualquier duda, como os dije ya, me la podéis preguntar. Entonces, grupo sanguíneo. La sangre no es idéntica en todas las personas. Las membranas de los glóbulos rojos presentan diferentes proteínas, lo que determina la existencia de diferentes grupos sanguíneos. Como notaréis, el cambio de tono será diferente y entonces veréis cuando estoy leyendo y cuando estoy explicando. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los glóbulos rojos no son iguales en todas las personas, pero lo que les diferencia en realidad es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática de esos glóbulos rojos, que os recuerdo que son células. Había tres tipos de células sanguíneas, pues los glóbulos rojos es una de ellas. Y lo que nos va a hacer diferente cada persona es una proteína que hay en esa membrana de los glóbulos rojos. Esa es la diferencia al final. Continúo leyendo. Por una parte se encuentra la clasificación AB0. En él se distinguen 4 tipos de grupos sanguíneos: A, B, AB y 0. Los glóbulos rojos humanos pueden tener en su superficie 2 tipos diferentes de proteínas llamados antígenos A y B. Los 4 grupos sanguíneos se nombran de acuerdo con el antígeno que llevan sus glóbulos rojos. Si estos llevan el antígeno A, se dice que la sangre es del grupo A. Si llevan el antígeno B, la sangre es del grupo B. Si llevan los dos antígenos, serán del grupo AB, y si no llevan ninguno, serán del grupo C. Ahora os preguntaría que quién se conoce su grupo sanguíneo. Hay algunos que lo conocerán, hay otros que no. Ahora que estáis en casa, pues podéis aprovechar el momento, bueno, lo que estéis en Holanda, ¿no? Ya lo haréis a la vuelta, pero podéis aprovechar para saber qué grupo sanguíneo tenéis. Si lo desconocéis, pues podéis preguntar a vuestros padres. Normalmente, cuando te dan el alta al nacer, en el alta, en el hospital, viene en el grupo sanguíneo del hijo. También en el libro de las vacunas, ahí se suele apuntar el grupo sanguíneo del que sois. Por lo que si no lo sabéis o vuestros padres no se acuerdan, pues con ir al libro de vacunas, ahí seguro, lo más seguro es que lo tengáis. Que no lo tenéis tampoco, pues en alguna ocasión que os hagan un análisis de sangre, no hacéis el análisis de sangre apuesta para esto, pero en alguna ocasión que os hagan un análisis de sangre y decir, mira, desconozco mi grupo sanguíneo, podéis decirme, hacerme en el análisis añadir que me digan también qué grupo sanguíneo tengo, y simplemente pues eso para ellos es muy fácil y lo añaden en el análisis de sangre, además de todo lo que necesitan de plaquetas, hematías y cosas de esas, pues que os digan también el grupo sanguíneo. Pero lo he dicho que normalmente al nacer suelen averiguar qué grupo sanguíneo tenéis. Si os fijáis, el grupo sanguíneo, los que lo conozcáis, consta de una letra y luego un signo más o un signo menos. Vamos a ver por partes primero, porque sois una letra u otra, y luego ya veremos por qué seréis un signo positivo o un signo negativo. En cuanto a las letras, como ya acabo de leer, pues hay 4 letras. Están los del grupo A, los del grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Los del grupo A es porque la proteína que tienen en su membrana es la que se llama antígeno A.
Y luego los del grupo B, esa proteína que tiene en su membrana será el antígeno B. Los del grupo AB tienen las dos, el antígeno A y el antígeno B. Y los del grupo 0 en su membrana no presentan ningún antígeno, no tienen ninguna de las proteínas que dan nombre al grupo A, B o AB, ¿vale? Por eso se llaman 0, porque no tienen ninguna. Además, por otra parte, el plasma de la sangre del grupo A va a generar anticuerpos que aglutinan los glóbulos rojos con antígeno B. Son los anticuerpos que se llaman anti-B. El plasma de la sangre del grupo B lleva anticuerpos que va a aglutinar los glóbulos rojos con antígeno A. Entonces se llaman anti-A. Y el plasma de la sangre del grupo AB no tiene anticuerpos, porque como tiene los dos, no tiene que generar anticuerpos. Esas proteínas le son conocidas. Entonces no va a tener ni anti-A ni anti-B. Y el grupo 0, en cambio, como no tiene ninguna proteína, va a generar anticuerpos contra los antígenos A y B. Voy a explicarme un poquillo mejor porque para esto hace falta una cosa de los glóbulos blancos. Recordad que los glóbulos blancos o leucocitos hay muchos tipos, ¿vale? Eso lo veremos en la próxima lección. Pues hay eosinófilos, basófilos, neutrófilos, los macrófagos. Hay muchos tipos, los linfocitos, hay muchos tipos de glóbulos blancos. Pues hay algunos de ellos que lo que van a hacer es generar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son como el antídoto para, sobre todo, principalmente virus. ¿Qué quiere decir eso? Siempre pongo el ejemplo de que los glóbulos blancos son como la policía de nuestro cuerpo. Son los cuerpos de seguridad que tenemos en nuestro cuerpo. Son los que nos van a defender frente a los malos. ¿Qué pasa? Que nosotros y nuestro cuerpo igual piensa que todo el mundo es bueno y no se va a pensar o va a estar todo el rato pensando que todo lo que entra es malo. De hecho, cuando eso lo hace nuestro cuerpo y actúa de esa forma, se producen las enfermedades inmunitarias porque atacan a cosas que no deberían de atacar. Incluso a veces el sistema inmunitario, sin querer, ataca a nuestro propio cuerpo y esas enfermedades pues son graves. Me centro. Entonces, el cuerpo humano, la primera vez que entra un virus, por ejemplo, y no sabe que es algo que va a producir una enfermedad, pues deja el virus actuar. ¿Qué pasa? El virus empieza a replicarse, empieza a reproducirse dentro de nuestro cuerpo y cuando nos damos cuenta estamos malos. Y cuando nos damos cuenta el cuerpo está lleno de ese virus. Entonces es cuando ahí empieza nuestro sistema inmunitario a producir los diferentes glóbulos blancos, el que corresponda según la enfermedad, y empieza a atacar. Para que esto no vuelva a ocurrir entonces en ese proceso estamos malos. Para que esto no vuelva a ocurrir, nuestro cuerpo tiene como una especie de memoria. Y esta memoria en algunas ocasiones lo hace con los anticuerpos. Los anticuerpos son exclusivos, específicos para cada tipo de enfermedad y entonces, principalmente, como ya he dicho, las víricas, y entonces lo que hace es guardarse ese antídoto, esos anticuerpos, para que cuando el virus vuelva a entrar, pues atacar rápidamente y que no se vuelva a producir la enfermedad. Esto es como ocurre cuando la policía ficha a un ladrón. La primera vez que roba, pues no está fichado y no sabíamos que era una persona mala y que iba a robar. Una vez que ya se ficha y se ha pillado, pues queda constancia allí en las fichas policiales de la comisaría y si vuelve a robar, pues se sabe que ha robado. Que no se pilla infraganti, pues sus huellas quedan registradas y por lo tanto si sus huellas están en la escena del crimen, pues se sabe ya quién es y más rápidamente se detiene para que no vuelva a cometer un delito. Pues esto sería algo similar. En nuestro cuerpo crea los anticuerpos que son el antídoto que va a frenar esa enfermedad, pero la primera vez llega tarde, la primera vez no sabe que va a ser algo malo, que va a producir una enfermedad y deja que actúe libremente. Ya a la segunda vez, a la tercera, a la cuarta o a la quinta, no va a volver a ocurrir. Se quedan unos poquitos de anticuerpos de reserva y si vuelve a entrar ese virus, rápidamente nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos contra ese virus que produce esa enfermedad y así pues nos permite que vuelva a ocurrir la enfermedad. En esto se basan las vacunas tradicionales. De hecho, las vacunas tradicionales o bien nos mete el virus inactivo o bien introduce partes de ese virus
para que nuestro cuerpo lo detecte, piensa que va a producirnos la enfermedad y entonces produce los anticuerpos. Normalmente las vacunas como mucho producen un poco de fiebre y ya está, y nos permite que no tengamos que ponernos malos. Por ejemplo, la vacuna de la varicela es muy reciente, muchos de pequeños hemos tenido la varicela y nosotros tenemos esos anticuerpos de forma natural porque de pequeños tuvimos la varicela, pero ahora las nuevas generaciones ya tienen vacuna contra la varicela y se les vacuna a los 15 meses contra la varicela y ya normalmente tienen los anticuerpos no porque hayan sufrido la enfermedad, sino porque tienen los anticuerpos creados gracias a las vacunas. Por eso la importancia de la vacuna y lo bueno que son las vacunas. Pues con la sangre va a pasar algo similar, que nuestro cuerpo, si tiene esas proteínas, nuestros glóbulos rojos, esos antígenos, pues lo va a ver como algo bueno y no lo va a tocar. Pero si no introducen sangre, que normalmente todo esto lo estamos estudiando por las donaciones, para saber quién puede donar sangre a quién, porque no se puede introducir sangre a todo el mundo. Entonces, si tú detectas unos glóbulos rojos con un antígeno que no es el tuyo, tú vas a pensar que es algo malo y vas a atacarlo. ¿Cómo lo atacas? Aglutinándolo. Y entonces la sangre que te están introduciendo provoca un trombo que puede ser malo o peor aún, que es que si tú estás desangrándote, por ejemplo, por un accidente y te están introduciendo sangre que no es de tu cuerpo, pues esa sangre que te están introduciendo no sirve para nada porque tu cuerpo la va a atacar y es como si no te estuvieran introduciendo nada. Por lo que al final puede ser peor el remedio que la enfermedad y por lo tanto provocar incluso la muerte de esa persona. Por lo tanto es algo muy importante y algo que hay que tener en cuenta. Pues con todo esto, y ya creo que entenderéis mejor, los que tienen el grupo sanguíneo, como tienen en su glóbulos rojos, en su membrana, proteínas del antígeno A, pues van a generar anticuerpos contra el B, ¿vale? Que se llaman anti-B. Por otra parte, los del grupo B, como tienen la proteína, el antígeno B en su membrana, pues ellos van a generar anticuerpos contra el antígeno, contra la proteína que no tiene, que es el A, anti-A. Los que tienen los dos, la A y la B, que son los del grupo AB, pues ellos no van a generar ningún anticuerpo, porque reconocen tanto a la proteína A como a la proteína B, como el antígeno A como el antígeno B. En cambio, los del grupo 0, que no tienen ninguno, pues van a producir anticuerpos anti-A y anti-B. Esto se ve mejor en el cuadro que hay más abajo. Fijaros, está en inglés, pero se entiende muy bien. No hay que saber mucho inglés, y ahora que he venido de Holanda, yo creo que vuestro nivel de inglés habrá aumentado, así que no creo que haya ninguna dificultad. Observad, no sé si veis aquí el cursor, que los del grupo A, fijaros, han representado ese antígeno A con un circulito. Pues ellos, al tener esa proteína, van a producir anticuerpos contra el B, que es de color verde. ¿Lo veis? Y aquí están los glóbulos rojos del grupo B. Pues van a tener ese antígeno B, que lo han representado aquí con un rombo de color verde, y por lo tanto van a crear anticuerpos contra las que por eso lo han pintado de color morado. Los de la B, como tienen los dos, pues no tienen ningún anticuerpo. Y los del grupo 0, como no tienen ninguno, ni el A ni el B, van a tener otras proteínas. Por lo tanto, van a generar anticuerpos contra el A y contra el B. ¿Vale? ¿Qué va a suponer eso? Pues eso lo que va a suponer es que haya que tener cuidado a la hora de realizar una transfusión y evitar que se produzca un rechazo del receptor hacia la sangre del donante. Y esto ponga en peligro la vida del primero porque piensan que le han añadido sangre y esa sangre pues no sirve para nada. Para que una transfusión sea posible hay que tener en cuenta que el plasma del receptor no debe de contener anticuerpos que aglutinen a los glóbulos rojos del donante que produzca contra esos antígenos que él desconoce y piensa que es algo malo. En muchas ocasiones el cuerpo ante los desconocidos ataca brutalmente y de ahí también se basan las alergias. Las alergias, la mayoría de las personas reconocen que el polen no es algo malo, pero hay algunas personas que nuestro sistema inmunitario piensa que el polen es algo malo y lo ataca cuando no debería de atacarlo, haciéndonos perder energía y poniéndonos como una especie de resfriado. Pues al final todo se basa en lo mismo. Centrándonos ya en los grupos sanguíneos, fijaros, aquí tenéis un esquemita de que el grupo A va a dar a qué grupos da, es decir, de qué grupo es donante, va a dar a los del mismo, a la, y los del AB.
¿Por qué no puede dar a los del B? Porque los del B tienen anticuerpos contra el A. ¿Y por qué no puede dar al 0? Porque el 0 va a tener anticuerpos contra el A. Fijar, aquí arriba se vería bien. Observad, el A puede dar a los de sí mismo porque tienen la proteína A y a los de la B porque no tiene ningún anticuerpo contra el A. Pero no puede dar ni al B ni al 0 porque tienen anticuerpos contra el A. ¿Vale? Y aquí han cambiado sin querer los colores. Lo mismo va a pasar con el B. Va a poder dar a sí mismo, al B, y a la B. La misma razón. Al A no le puede dar porque tiene anticuerpos contra el B y al 0 no le va a poder dar porque tiene anticuerpos contra el B. El AB solamente va a poder dar a la B. ¿Por qué? Porque si se lo introducen a un A, como tiene anticuerpos contra el B, atacarían a la parte del B. Y si se lo introducen a un B, como tiene anticuerpos contra el A, pues va a atacar a lo del A. Solamente puede dar a la B, al 0 que tiene contra el A y contra el B. Tiene anticuerpos contra los dos. Y en cambio, el 0 va a poder dar a todos, al A, al B, a la B y al 0. ¿Por qué puede dar a todos? Porque, fijaros, el 0 no tiene ninguna de esas proteínas. Entonces, no va a haber nada extraño que vayan a detectar los sistemas inmunitarios de las personas a quien se le está dando, de los receptores. Entonces, el 0 puede dar a todos porque no tiene ninguna proteína y entonces no van a generar anticuerpos ni contra el A, ni contra el B, ni contra nada, porque no tienen ninguna proteína. En el lado opuesto, fijaros en la otra columna, vamos a ver cada grupo de quién recibe. Fijaros que no todos pueden dar a todos. Es decir, de quién van a ser receptores. El A puede recibir, como siempre, de su mismo grupo y del 0. ¿Por qué no puede recibir del B? Porque el B haría anticuerpos contra el A y el AB lo mismo. Entonces, fijaros que solamente puede dar al A, al revés, recibir del A y del 0. Porque claro, el B, al tener la proteína B, va a generar el grupo A anticuerpos contra el A. Y si le metemos el AB, aunque tenga la proteína A, al tener también la proteína B, el antígeno B, pues va a generar anticuerpos contra el B. Al final, como el A tiene anticuerpos contra el B, todo lo que tenga B no se le puede introducir. El B, ¿de quién va a poder recibir? Pues de ellos mismos, del B y del 0. De nada de lo que tenga A, ni del A ni de la B, porque tiene anticuerpos contra el A. Y el AB, fijaros, puede recibir de todo, del A, del B, de la B y del 0. Porque como tiene las dos proteínas, y el 0 le daría igual, porque el 0 al no tener ninguna proteína, también puede darle a él, se le puede introducir sangre del 0. ¿Vale? En cambio, fijaros el pobretico del 0, que él puede dar a todo el mundo, pero el 0 solamente puede recibir del 0. Porque claro, el A, al tener proteínas A, no le sirve. El B tampoco, porque él tiene anticuerpos contra el A y contra el B. Y el AB, pues peor todavía, de los dos. Solamente pueden recibir sangre del grupo 0. Y ahora veremos que no de todos. Pero ahora veremos eso en la siguiente parte. Entonces, fijaros, esto, sabiéndose esta esquemilla, es una de las partes importantes. Todo se memoriza mejor si se comprende. Porque si al final lo intentáis aprender de memoria sin comprender, esto van a ser un montón de letras y te lo puedes aprender bien o que al día siguiente se te haya olvidado. Yo mi recomendación es que entendáis todo lo que pone en esta página y entonces comprenderéis mejor lo que hay en estas dos columnas. Que lo queréis aprender de memoria, yo os digo que va a ser más fácil que os equivoquéis y falléis. Pasamos al siguiente apartado. Por otra parte, existe otro antígeno, otra proteína también presente en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Si una persona posee esta proteína que se llama factor RH, pues entonces es un RH positivo. De aquí viene el signo positivo que se pone como superíndice a la letra. Por ejemplo, el A positivo se escribe una A mayúscula grande y luego arriba, como superíndice, como si fuera al cuadrado para que me entendáis, tiene un signo más o un signo menos. Los del signo menos son los que van a carecer de ese RH, de ese factor RH. No van a tener esa proteína. Entonces son RH negativos. De tal forma que aquí se va a actuar de una forma igual. Los que tienen un RH negativo no van a poder recibir sangre del RH positivo. ¿Por qué no van a poder recibir sangre? Porque los negativos, al no tener ese antígeno, al no tener esa proteína, pues van a crear anticuerpos contra el factor RH.
En cambio, los RH positivos sí van a poder recibir sangre de un RH negativo, porque como si tú tienes la proteína, pero te introducen sangre de glóbulos rojos, con glóbulos rojos que, que no tienen en su membrana esta proteína, pues no va a pasar nada. Entonces, fijaros, los negativos no pueden recibir sangre de los positivos, pero los positivos sí pueden recibirla de un negativo. O dicho de otra forma, un negativo sí puede dar sangre a un positivo, pero un positivo no puede dar sangre a un negativo. Como ya he dicho, y sigue aquí leyéndose, el signo positivo o negativo se coloca como un superíndice sobre la letra A, B o 0, y así se establece el grupo sanguíneo de cada persona, uniendo las dos clasificaciones. En la siguiente tabla, ¿vale?, que la única palabra que tiene en inglés es donante y receptor, cuidado, se resume todo lo que he dicho anteriormente. Cuidado, ahora sí, no la aprendáis de memoria, porque muchas veces sin querer os la aprendéis de memoria y al no haber razonado me lo ponéis al revés, donde la idea de donante me la ponéis en receptor y la de receptor en donante, y me lo decís todo al revés, y por lo tanto ese ejercicio estaría mal, a pesar de haber memorizado bien el cuadro. Pero cuando lo memorizáis sin saber qué es lo que hay que memorizar, pues lo que tiene la memoria pura y dura sin comprender, pues suele fallar. Os intento que entendáis este cuadro. Fijaros, aquí vamos a ver este grupo sanguíneo, los de esta columna, ¿vale? ¿De quién pueden recibir? Pueden recibir de todos los de la misma fila, ¿lo veis? Una B positivo va a poder recibir de todos, de 0 negativo, de 0 positivo, del B negativo, del B positivo, de la negativo, de la positivo, de la B negativo y de la B positivo. Recibe de todos, ¿vale? En cambio, fijaros, el AB negativo recibe solamente de los negativos, de todas las letras, pero negativas. Porque los positivos, al tener el factor RH, no se lo pueden introducir al negativo. Entonces, observad como el AB, ¿vale?, solamente puede recibir del 0 negativo, del B negativo, del A negativo y del AB negativo. Y así con todo. El A positivo, ¿de quién puede recibir? De todas las gotitas que están rojas. Fijaros, de los del 0, tanto positivo como negativo, como los del A. ¿Vale? Entonces, esto nos indica de quién puede recibir sangre. Y en vertical se nos muestra estos grupos sanguíneos de quién pueden ser donantes, a quiénes pueden dar. Entonces, fijaros cómo el 0 negativo puede dar a todos, tanto positivos como negativos y a todas las letras. Pero el 0 positivo, que mucha gente piensa que puede dar a todos, no puede dar a todas las letras, pero todas las letras solamente positivas. Fijaros, el 0 positivo puede dar a la B positivo, al A positivo, al B positivo y al 0 positivo. No puede dar a todos. Y luego, pues el B puede dar a la B y a los del B, tanto el positivo, el negativo, tanto el positivo como el negativo, y así con todo. Fijaros que el AB positivo solamente puede dar sangre al AB positivo y el AB negativo solamente puede dar sangre al AB negativo. Y lo mismo pasa con el 0 negativo. Fijaros, el 0 negativo solamente puede recibir sangre del 0 negativo y el 0 positivo del 0 negativo y del 0 positivo. Claro, ahora pues llega a una disyuntiva, porque fijaros, lo que se conoce como donante universal es el 0 negativo. ¿Por qué se llama donante universal? Porque es el que puede dar a todos los grupos sanguíneos, a todos. En cambio, por otra parte, va a estar el receptor universal, que es el AB positivo, que es el que puede recibir de todo. Pero fijaros, curiosamente, el que puede dar a todos los grupos sanguíneos, que es el 0 negativo, él solamente puede recibir sangre del 0 negativo. Y el receptor universal, que puede recibir sangre de todos los grupos sanguíneos, el AB positivo solamente puede dar al AB positivo. Aquí depende de los altruistas que seáis, de los generosos que seáis. Si eres muy generoso, tu grupo sanguíneo es el 0 negativo, el que debería de ser. Si no es, pues mala suerte. La gente que tiene 0 negativo son unos
entre comillas, afortunados porque ellos pueden dar a todo el mundo, serían súper generosos. Pero claro, desde el punto de vista egoísta, el chollo, el mejor grupo sanguíneo sería el ser el AB positivo, porque es el grupo sanguíneo que puede recibir de todo, que luego egoístamente solamente puedes dar a ti mismo, a los que tengan el AB positivo. Entonces recordad que el donante universal es el cero negativo, nunca el positivo. El positivo solamente va a poder dar a todas las letras pero positivas, a los negativos no. Y el que va a recibir de todo el mundo el receptor universal es el AB positivo. En una clase una vez me encontré un cero negativo y un AB positivo, nunca me había pasado. Pero que a ver los haylos, ¿vale? Que existen. Entonces, esto tenerlo muy presente de que el mejor sería eso. Seguimos. Esto ya son estas dos cosillas que me quedan, ya son las anécdotas que me gusta a mí explicar. Si os enteráis que sois negativas y sois mujeres, por eso lo digo en femenino, pues a la hora del embarazo hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Mujeres embarazadas pueden tener problemas cuando son RH negativos y el feto es RH positivo, que eso normalmente ocurre si el padre es RH positivo. Es decir, que si el padre es positivo y la madre es negativa, hay muchas papeletas, eso lo explico en cuarto, que ya estaríais preguntando, pues en cuarto lo explico por qué, hay muchas papeletas de que el padre sea también positivo. Entonces, habría un riesgo para la madre, porque si ella es negativa, durante el parto puede haber contactos de sangre, normalmente hay contactos de sangre, y por lo tanto la madre produciría anticuerpos contra el factor RH, anti-RH. ¿Qué pasaría? Que en el primer embarazo no pasa nada, porque es la primera vez que tienen contacto con ese factor RH, pero en un segundo embarazo, tercero y cuarto, ya en los sucesivos embarazos, sí vuelve a haber contacto entre el feto y la sangre de la madre, entre la sangre del feto y la sangre de la madre puede atacar al feto porque si es RH positivo, porque ya tiene esos anticuerpos creados en su cuerpo, ¿vale? Entonces esto podría provocar, al destruir los glóbulos rojos del feto, podría provocar la muerte del feto, incluso graves deficiencias mentales. Actualmente no hay problema. Yo ese es mi caso. Mi hermana mayor es positiva, es A positiva, igual que mi padre. Yo soy A positiva y mis otras dos hermanas pequeñas somos todas A positivas. En cambio, mi madre es cero negativa, es negativa. ¿Qué pasó para que yo estuviera aquí bien? Y como ya veis, aunque se me va a veces la pinza, yo creo que deficiencia mental no tengo, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Pues no me acuerdo en qué semana de embarazo se les pone, las mujeres la llaman vacuna, pero no una vacuna, se le pone una inyección con la gamma globulina, que ahí está la marca registrada, Rogam. Se pone esa inyección y luego después del parto se le pincha otra vez. No es una vacuna, es una inyección que lleva esa sustancia y eso impide que se produzcan anticuerpos contra el factor RH, de tal modo que en cada embarazo se pincha esa inyección y así no genera anticuerpos contra ellos y no hay ningún problema y pueden nacer los niños. Normalmente, aunque el padre no sea positivo, a toda mujer embarazada que tenga grupo sanguíneo negativo se le pone la inyección. Mejor prevenir. Normalmente, a ver, si el padre es positivo hay muchas papeletas de que sea positivo, pero si es negativo es imposible, eso lo explicaré el año que viene, que salga positivo. Pero claro, los médicos no se quieren mojar porque puede haber muchas casuísticas, desde la infidelidad, que yo sé que es lo que estáis pensando, hasta donaciones de semen, donaciones de óvulos, que sea un embarazo subrogado, yo qué sé, o que sea, hay muchas casuísticas ahora mismo y además de la infidelidad, y entonces no se arriesgan y si eres negativa te ponen la inyección. Y otra cosa que curiosa que os muestro en este diagrama es que mucha gente piensa que los ceros negativos son los que menos abundan en el planeta Tierra, pero no es así. Fijaros, los A positivos y los ceros positivos son los más numerosos. De hecho, normalmente cuando pregunto esto en clase y me decís, levantáis la mano, la mayoría decís que soy A positivo, cero positivo. A los cero positivos darán la triste noticia de que no sois donante universal. Para ser donante universal tenéis que ser cero negativo. Fijaros que estáis prácticamente empate los A positivos y cero positivos. Como ya he dicho, yo soy A positivo y mi marido es A positivo, mi hijo A positivo. No digo esto porque sea mi caso, sino que es un grupo muy, muy abundante y los cero positivos. Y luego el resto de grupos, fijaros que prácticamente casi todo el bacalao se lo reparte el A positivo y el cero positivo. Luego el resto de grupos
pues hay un poquito. Eso tiene una explicación genética que ya la explicaré el año que viene, en cuarto, los que cojáis, que ya sé que la mayoría pues, habéis decidido que no, pero bueno, a lo mejor algunos se animan. Y fijaros que los que menos hay son A negativos, cero negativos, B positivo y ya estos ya sí que son muy poquitos, B negativo, AB positivo y AB negativo. Fijaros que los que menos hay son el AB negativo. Tienen unas explicaciones genéticas, pero aquí veréis que mucha gente piensa que los que menos hay son los ceros negativos. Si bien es cierto que para lo valiosa que es la sangre cero negativa, hay muy poca gente que es cero negativo y por eso es muy valioso cuando las personas tienen cero negativo. Las personas con este grupo sanguíneo sabéis que pues se le dice que tenemos que tener un cero negativo cerca. ¿Por qué la gente piensa que son los que menos hay? Es por mezcla de datos. A ver, si bien es cierto que, por ejemplo, en casos de accidentes, como este que ha habido recientemente de tren, pues la sangre que más se va a utilizar es la cero negativo, porque si nos encontramos con personas sin identificar, con personas inconscientes que no le puedes preguntar y encima tienes que actuar rápidamente para salvar su vida, ¿qué sangre, cuál es la sangre comodín? La cero negativo, la que puede darse a todo el mundo. Esto es así porque en caso de gravedad el tiempo es muy importante y no puedes pararte a hacer análisis a ver qué grupo sanguíneo es, hay que actuar muy rápido y la sangre que se suele introducir es la cero negativo. Por eso muchas veces cuando ya hay sangre de todos los grupos sanguíneos, la que se sigue pidiendo es la cero negativo. Si bien es cierto que para lo buena que es esa sangre, para lo necesaria que es en muchas situaciones, hay un porcentaje muy bajito que es el 9%. Pero fijaros que luego el tercer grupo sanguíneo más abundante, con mucha diferencia con respecto al A positivo y el cero positivo, pero que no es la menos. Luego el A negativo, el B positivo, el B negativo, el AB positivo y el AB negativo, fijaros y observad que esos grupos sanguíneos son menos frecuentes todavía que el cero negativo. Pero sí bien es cierto que hay muy pocos ceros negativos para lo buena que es esa sangre y lo necesaria que es en situaciones de emergencia. Yo siempre he escuchado, que no sé si será cierto, que entre la población del País Vasco suele haber un porcentaje mayor de grupo AB, que es algo como, igual que están los apellidos vascos, pues que es algo muy vasco, el tener el grupo AB, que es en esa zona, en esa comunidad autónoma, pues el porcentaje de personas con el grupo AB es mayor que en el resto del país. Y con esto, pues, se acabaría la explicación. Ahora haría uso de la pizarra y vosotros tendríais que copiarlo en vuestra pizarra. Os recomiendo que lo copiéis de cómo sería un ejemplo. Fijaros lo poquito que estoy tardando, que en clase hubiera tardado un montón con las interrupciones, pero aquí me podéis parar las veces que queráis, podéis echar marcha atrás, repetir y una vez que visualicéis este vídeo me preguntáis las dudas en clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo haría? Pues el ejercicio, imaginaros que la pregunta es ¿qué grupo sanguíneo? ¿Qué persona con ese grupo sanguíneo? ¿Qué grupo sanguíneo puede dar sangre a un A superíndice positivo? Yo mi recomendación es que lo primero que hagáis es pensar primero las letras y luego los símbolos, ¿vale? Entonces, ¿quién puede dar sangre a uno positivo? Pues los del grupo A, ¿vale? Fijaros, los del grupo A. ¿Y quién más puede darle también? Los del grupo 0. Eso lo teníais aquí, ¿vale? En la primera página, aquí en esta zona, fijaros que... Uy. Entonces, fijaros que aquí están quién da a quién y aquí de los que reciben. Tenemos que mirar aquí, porque el A recibe de esto, es decir, qué grupo sanguíneo puede dar el A y el 0 da al A. El A recibe del A y del 0. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, cuidado con la pregunta, porque dice que el grupo sanguíneo puede dar sangre a un A positivo. Entonces, le pueden dar sangre, es decir, el A positivo, el A
lo voy a poner sin superíndice para no pararnos. La positivo recibe, ¿vale? Del A y del 0, de los dos. Ahora, tened en cuenta una cosilla, que la A positivo puede recibir tanto del negativo como del positivo, porque al tener la proteína le da igual recibir sangre sin la proteína. Entonces va a poder recibir de la positivo, recordad por favor que es superíndice, pero es que aquí, si no voy a tardar mucho poniendo el superíndice, se hacería como aquí, ¿vale? Entonces también va a poder recibir de la negativo. Y lo mismo con el 0, del 0 positivo y del 0 negativo. Un momentillo, yo pongo superíndice, ¿vale? Por lo tanto, los grupos sanguíneos que pueden dar a la positivo son el A positivo, el A negativo, el 0 positivo y el 0 negativo. Es decir, la positivo recibe de eso. Si además nos estuvieran preguntando, ¿vale? ¿A quién puede dar ellos? Puede dar un A positivo. ¿A quién puede dar? ¿Vale? Puede dar a los de su mismo grupo, a la A y a la B. Recordad, ¿vale? Que la A da a la A y a la B. ¿Lo veis? ¿Lo observáis aquí? Vale, entonces, ahora solamente tenemos que tener, ya tenemos las letras A y a B, y ahora tenemos que pensar el símbolo. Recordad que los positivos no pueden dar a los negativos, por lo tanto, solamente va a poder dar a lo positivo, a la positivo y a la B positivo. Entonces, el A positivo da al A positivo y al AB positivo. ¿Vale? Vamos a hacerlo con otro grupo. ¿A quién da? ¿Y de quién recibe? Sangre. AB negativo, por ejemplo. ¿Vale? Un momentillo. Que no quiere cerrarme, no sé por qué. Bueno, estará viendo el negativo y sería. Vale, entonces fijaros. El AB recibe, vamos a hacerlo primero así, hacerlo, ¿eh? ¿De quién va a recibir sangre? Pues recibe sangre, recordad que puede recibir de todo, que el AB negativo es casi receptor universal, no porque es el positivo, ¿vale? Entonces va a poder recibir sangre del A, del B, del AB y del 0. Pero al ser negativo no va a poder recibir sangre de los positivos, solamente de los negativos. Entonces va a recibir sangre del A negativo, del B negativo, del AB negativo y del 0 negativo. Y el AB negativo da a quién va a dar, ¿vale? Es decir, de quién va a ser, él va a ser donante de, pues va a dar, solamente puede dar a los de la B, a los del A no le puede dar porque tienen anticuerpos contra el B, a los del B no pueden dar porque tienen anticuerpos contra el A, al 0 no puede dar porque tiene anticuerpos contra los dos, el A y el B, y fijaros que un negativo sí puede dar sangre a los positivos, entonces le va a dar sangre al AB positivo y al AB negativo, a los dos. ¿Vale? Y esto es lo que va a consistir el ejercicio de clase, que os voy a ir preguntando quién va a dar a quién de los diferentes grupos sanguíneos. Entonces vosotros me tenéis que decir de quién recibe y a quién da. Cuidado, porque tenéis que tenerlo muy claro, porque en esta de qué grupo sanguíneo puede dar sangre a una positiva, es decir, de quién recibe. Entonces, cuidado con las preguntas, que a veces no va a ser siempre la pregunta quién da y de quién recibe. También esta puede causar confusión, ¿vale?
y espero que este ejemplo lo hayáis copiado en vuestro cuaderno y con esto se daría por terminada la clase. Fijaros, 40 minutos sin interrupciones y lo rápido que voy. Vuelvo a repetir, cualquier duda me lo decís, pero ya no me enrollo más porque ya sería repetir más de lo mismo. Lo tenéis en apuntes y ahora lo que os aconsejo es que practiquéis, que os pongáis a de quién recibe, de qué, con los diferentes grupos sanguíneos y vayáis haciéndolo. A la vuelta, pues espero que me preguntéis las dudas. Que espero que hayáis disfrutado o si estáis disfrutando todavía de Holanda, que no creo que os pongáis a ver este vídeo, que lo veréis después, pues y que comprendáis esto para el examen. No me enrollo más, un saludo y adiós.